Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, regresamos, amigos del auditorio, son ya las 7 de la tarde con 3 minutos. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y por cierto, también con muchísimo gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Amigos, pues hay un tema que es el de la seguridad. Me gustaría que lo dividiéramos en dos partes. Lo primero, Javier, lo del penal, lo que ha ocurrido en estos últimos días. Hubo 2 días consecutivos en que se reportaron riñas. Lamentablemente uno de estos días pues fue mayor la intensidad de estas, tanto que se reportaron pues 2 personas fallecidas. En la mañana el secretario de Seguridad Pública, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, nos informó que uno de los 2 personas que murieron era conocido como el Panda, se ostentaba como el presidente o líder del módulo donde se dieron los hechos y habrían intentado pues sobajarlo. Estuvo aquí en el estudio, dijo el mando militar que de acuerdo a la información con que se contaba, el ataque ocurrió luego de que el presunto autor material fue golpeado por los ahora occisos en el módulo 27. Se detuvo, obviamente pues estaba interno al presunto autor material. Los otros 2 lo golpearon, lo trataron de insultar frente a todos los demás. El otro reo muerto es Isaías, detenido con armas y una mochila de fentanilo junto a una mujer el 3 de noviembre cuando fueron atacados a balazos por un grupo armado en el Bledal Nabolato. Dijo el secretario, habría sido absuelto por un juez pese a que traía armamento, pues fue considerado como víctima del atentado. Sin embargo, quedó recluido en el penal al tener otras órdenes de aprehensión. A él le apodaban el Mago y habría declarado que era albañil. Por estos hechos, aseguró el mando militar, ya está abierta una carpeta de investigación. Quiero decirle también que hoy el gobernador, pues Rubén Rocha Moya, dijo que pues estos hechos pudieron haber llegado a mayores porque estos internos pues estaban en un módulo que, aunque no es de alta seguridad, pues sí estaba un poquito más resguardado. Esta mañana, por cierto, también reclamó públicamente el secretario que sigan sin responder las autoridades federales para llevarse algunos reos de alta peligrosidad y a los cuales pues han solicitado al gobierno federal, a las autoridades penitenciarias, como son reos federales, pues se los lleven a otros penales de mayor seguridad que el de Culiacán. Sin embargo, pues no ha habido respuesta. Por el contrario, dijo, les han mandado más. Javier. Mira, es muy poco creíble la versión que se da, en el sentido de que uno de los custodios fue despojado de su arma. Hayan arrebatado la pistola. Que te la haya arrebatado, bueno, te despojado porque no creo que haya tenido la arma en la mano. Cuando sacas a un arma es que vas a actuar y la situación es bastante complicada. El problema es que en el sistema penitenciario continuamente tenemos conocimiento de que hay armas en su interior. Hay que recordar que en un esculque que se hizo encontraron más de $1 millón y un verdadero arsenal. Y lo que llama la atención es que uno de los muertos, el famoso Panda, que por cierto fue detenido con 3 personas más cuando intentó entrar al Hospital Regional del Seguro Social con 3 personas más armados para rematar a un paciente que recién lo habían bajado ahí de la zona de Tepuche, que había sido herido. Esta persona ya se había involucrado en el asesinato de 2 internos y ya habían herido uno más. Él, junto con los 3 personas que habían detenido, participó en una supuesta riña y en el 2020, en septiembre del 2020, si mal no recuerdo, o 21, la fecha ya no, se me hace un poquito bolas, parece que fue el 21 de septiembre, pero él los asesinó y al hacer una revisión encontraron 2 armas de fuego, una calibre 45 y una 9 milímetros. La pregunta es cómo entraron las armas y qué acciones, cada que hay una acción de este tipo, la autoridad dice que se van a mejorar los controles, que hay control para detectar metales, que hay videovigilancia, que hay cámaras de seguridad concertadas al C4, ya hemos visto para qué sirven, porque ha habido fugas de reos donde están siendo vistos en tiempo real y han salido tranquilamente del penal caminando
vestidos como custodios con armas también, y en la puerta esperándoles un convoy de hombres armados sin que suceda nada. El problema de la corrupción en Hay que recordar el Culiacanazo, ¿no? No, y deja del Culiacanazo, Sí. previamente con la fuga de 6 internos, cuando pues uno de los hijos del Azul, entre ellos, sí. que se evadió, pues todo lo que se descubrió que había dentro y cómo vivían en departamentos de superlujo, con todas las comodidades. ¿Y qué ha pasado? Pues las investigaciones siguen, los directores van y vienen, y la situación de inseguridad y de corrupción sigue pesando en este centro penitenciario. Francisco, ¿tu punto de vista? Nada nuevo bajo el sol. Esto ocurre cada tanto tiempo, cíclicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer hincapié en algo. El penal aquí de Culiacán, le han cambiado de nombre y para el caso es la misma, no es un penal de máxima ni de media seguridad. Es un penal, simplemente es un penal al estilo de antes, vamos a decir, de mínima seguridad. Donde en una ocasión uno de sus directores declaró que no se iban todos porque no querían, de ese pelo. Este es un penal donde prácticamente funciona el autogobierno de quienes mandan al interior entre células y camarillas ahí precisamente de la delincuencia organizada o no organizada. Ahí hay valores entendidos, ellos son los que se encargan del control del penal. Hay veces que son 2, 4 cabezas, hay veces que es una, en fin. Pero como se van mezclando grupos antagónicos, tarde que temprano tienen que ocurrir esta clase de eventos. El gobernador, cuando dice que si no hubiera estado en un área especial, el hoy tristemente célebre Panda, hubiera sido pues una situación, una masacre más lamentable. Entonces, quiere decir que hay bastante información de quiénes están adentro, quiénes representan polos de violencia, en fin. Pero ¿por qué no se hace nada? Porque precisamente son autogobiernos al interior del penal. Me lo podrá negar cualquier autoridad vinculada al sistema penitenciario, pero sabe en el fondo que estoy diciendo una verdad de Aquilo. Entonces, hoy y mañana pueden ir y hacer un esculque y limpiar el penal de lo que usted quiere y manda, y horas después nuevamente se introducen, van a introducir armamento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, insisto, es un penal que no es ni de máxima ni de media seguridad, es de mínima seguridad, y los hechos que ocurren cada tanto tiempo así nos lo van demostrando. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que siguen entrando armas y más armas y parque, etcétera? Bueno, simple y sencillamente es algo que se llama corrupción, o muchas veces también es miedo. ¿Por qué? Porque amenazan a los celadores, a quienes ahí trabajan, ¿no? Y los únicos que pueden meter las armas sin ningún problema, pues son los que no son revisados. Así de plano, Francisco. Así de plano. O sea, ¿para qué vamos a andar con que wiri? No. Esa es la realidad. Y en el penal adentro, el director le dice a los que auto tienen el gobierno ahí, nada más lo que yo no quiero es que ustedes se me vayan a pelar, ¿no? Pero también hay veces que les piden, trata de tenerme el penal bajo control, pero ahí no están tratando con la ONU, ni con Carmelitas Descalzas. Simplemente son grupos rivales que de repente se enfrascan, y cuando de afuera le ponen precio a alguien de adentro, prácticamente es imposible que la libre. Sí, fíjate, Francisco, que a pesar de todos los años, yo recuerdo mucho aquella historia que tú platicabas de cuando fuiste a hacer una entrevista al penal. Entonces, pues... Al Cejagüera. Al Cejagüera. En esa época, no sé qué año fue, pero obviamente... pues, era gobernador La Bastida. No había tanta tecnología como ahora, el tema de las videocámaras. Pues ya ven ahora en la Feria Ganadera detectaron un delincuente de los que se evadieron el Culiacanazo, por cierto, por el... la detección facial. La detección facial, etcétera. Pero con tecnología o sin tecnología, el problema es el mismo. La corrupción, que esa la generamos los seres humanos, y el miedo también. Así es, claro. Las amenazas. Porque imagínate que a un celador le digan, ya te conocemos, ya sabemos dónde está, que se te caiga la pistola o te la vamos a quitar, ni modo que no se la quiten, ¿no? No, pero es que del miedo se pasó algo peor, Luis Alberto. Se pasó al terror. Esa es la diferencia. Más la corrupción. Más la corrupción. Te digo, era gobernador La Bastida. La Bastida Ochoa. Acudimos a entrevistarlo, éramos 3 reporteros, un enviado de Ovaciones y 2 reporteros locales.
Nos recibió en la víspera del 10 de mayo el Cejagüera, pero nos pidió, era 9 de mayo, nos pidió disculpas porque dijo, estoy festejando a mi mamá, dice, por favor, dice, agarren la onda, pero los espero el lunes. Y ahí estaban con el bote de cerveza en la mano, hasta la marca me acuerdo, yo era modelo. Y el Cejagüera tomaba modelo y el tapado fumaba delicados. Delicados era. Ah, bueno, y con música y toda la cosa. Entonces a mí se me salió comentar que no dilataba en fugarse el Cejagüera. ¿Por qué? Porque estaba ubicado en un área que no era donde debería de estar. No era de alta seguridad. Pero era el área de donde se había fugado uno de sus brazos derechos meses antes, de nombre Casiano Castro Aboite. Entonces, al tiempo que se fuga, pues me habla el gobernador Labastida y me dice, que usted sabía que se iba a fugar Cejagüera, me dijo. Pues así con datos, horas y todo, no señor, pero la experiencia como reportero policiaco me indicaba que a la hora que él quisiera se iba a ir. Y se fue. Y que te dije, ¿por qué no me dijiste? Bueno, pues así las cosas, Milton Rojo, tu punto de vista. Bueno, una cárcel es el ejemplo de cómo el poder guarda a aquellos ciudadanos a los cuales, por alguna razón, quien realmente detecta el poder legal o ilegalmente, tiene que tener guardados. Entonces, se supone, como decía ahorita Francisco, pues que esas prisiones o esos lugares de readaptación, pues obviamente te guardan para devolverte a la ciudadanía rehabilitado como un mejor ciudadano. Pero realmente lo que es, sobre todo en México, en el mundo, pues son universidades prácticamente del crimen. Entonces, si tú entras como bachiller del crimen, pues puede que salgas pues todavía, o sea, licenciado con maestría. Y ojo, con un esquema de relaciones en el cual, algo que siempre, y lo hemos comentado, ¿no, Francisco? ¿Cómo corre la información en los penales? Es un sistema de información del bajo mundo, de que saben lo que va a pasar en una ciudad. Y es una ciudad dentro de la ciudad. O sea, ¿por qué? Porque tienen sus formas de vida, sus reglas, su índice de precios y cotizaciones. Trata de comprar un bote adentro y trata de comprar un bote aquí. Haz de cuenta que entraste a la feria ganadera. O al aeropuerto. O al aeropuerto. ¿Por los precios? O a la zona de tolerancia cuando existía. Allá en Mochis. Y aquí en Culiacán. Y aquí también, sí. ¿Qué bien sabes? Sí, no, yo... Un tío mío. Te contaron. Un tío mío ahí. Le tocó todavía. No, a mí no me tocó. No, a mí no me tocó. No, pero un tío mío hizo el doctor. Acuérdate que el de la Sorbona que me. ¿A poco no ibas allá a un lado del Tren Juárez tú? No. Un tío mío sí. Perdón, ¿no? si te comprometemos, puedes negar. No. Fíjate que su mamá lo traía. Le recuerdo. No, hombre, no hacía caso. No, yo tendría 9 o 10 años cuando quitaron la zona, que acuérdense que la quitó Álvarez Nolasco Ernesto en el 85, 86 la quitó. O sea, yo tendría 9, 10 años. O sea, pero aparte ya la había absorbido, ¿no? La mancha urbana. La mancha urbana. Entonces, no, pero un tío mío hizo el doctorado. El doctorado ahí, acuérdate que... Saludos a tu tío. Ya falleció. Que en paz descanse. Que en paz descanse, que en paz descanse. Entonces, ¿qué pasa? Las formas de vida son diferentes ahí. Entonces, ¿por qué? Porque hay un lenguaje de reglas no escritas, las cuales, si las obedeces, puedes adaptarte al medio, pero si llegas, sobre todo, el pecado capital en un penal es discutir o disputar la autoridad. ¿Qué hay? Entonces, si tú le disputas la autoridad a alguien, aguas. ¿Por qué? Porque tú podrás estar muy bien protegido y todo, pero le disputas la autoridad al que está y puedes tener problemas. Entonces, muchos de los problemas tienen que ver con eso, o con el tipo de crímenes que se pudieran cometer adentro. ¿Por qué? Porque también la vida está cara, pues ahí adentro. Entonces, hay un proceso de cosas que tienen que hacer los reos para sobrevivir o para conseguir ciertos bienes o servicios adentro. Y como bien comentas, Francisco, hay una especie de autorregulación, vamos a decir, donde el director dice, hey, no se me vayan, ustedes aquí tranquilos. Y son facultades, o sea, los módulos, la facultad de crimen organizado, aquí está, la escuela de robo a flagrancia, esta es la de robo de vehículos. Entonces, es una serie de escuela donde el que sale, si quiere salir especializado en algo, sale. Y con relaciones, ¿no? Aparte. Bueno, pues hay varias opiniones de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias a todos ellos.
a Oscar López, a Fernando Rubio. Dice Fernando Rubio, el Pancho sin pelos en la lengua por el puro surco. Así directo, los celadores no tienen seguridad o un resguardo para sus familias, por eso ningún celador hace bien su trabajo, dice, está a expensas de la delincuencia, dice Francisco. Diego Jara, saludos, dice, cuando pasan sucesos de esa índole, pasan y se olvidan, y ya no hacen esculques, y pues, dice, las autoridades no habían hecho esculques, dice, voy a revisar si en los últimos meses, Francisco, dice, da miedo entrar a los centros penitenciarios, dice Francisco, también, entre otros comentarios. Bueno, sí, el dinero, dice que se mueve. Lucero Legaspi, dice Fernando Rubio. Lucero Legaspi, sin comentarios, dice Daniel Lara. Marta Castro, saludos. Saúl Vega, Martín Armenta. Angélica Valenzuela, saludos, dice siempre pendientes. Gracias, Angélica, fuerte abrazo. Y a Abel Insunza también, y a Felipe González Montoya. Muchas gracias. Pues no sé si hay algo más de esto de los penales, Javier. Sí, mira, el problema es que este penal de Culiacán data del 1965, que fue hecho para otro tipo de delincuencia mucho menos agresiva y con poder económico. Sí. Con el paso del tiempo se ha ido rehabilitando o acondicionando a este centro penitenciario con módulos de mayor protección y para irlos disgregando de acuerdo al nivel de peligrosidad que se tiene. Pero cada que hay un hecho de este alto impacto en el penal, se habla del tema de los reos federales. Bien se sabe que los reos federales, por ley, van a permanecer donde ellos quieran, donde se cometió el delito, donde viven sus familias. Tú normalmente cuando quieres hacer un traslado es no solamente pedirle a la autoridad que hacerlo, porque cuántos casos han sido que han sido regresados. Promueven juicios de amparo y la ley los protege, porque tienen también un cierto tipo de derechos y los regresa. Todo lo que se tiene que hacer es mejorar los sistemas de control que se tienen. Aquí hay más de 500 internos del fuero federal de muy alta peligrosidad y lo hemos visto en las evasiones y en los motines y en los enfrentamientos armados, pues normalmente son gente que purga delitos del fuero federal. Entonces la autoridad que está al frente de ellos tiene que tomar las medidas preventivas, hacer una selección más rigurosa de los custodios, porque el problema de la corrupción es muy grave en los penales. Y lo estamos viendo en el Jueves Negro, pues que se fueron 55 inicialmente, después han sido recapturados, con el que recapturaron ayer en la Feria Ganadera, que no es el primero que recapturan con este sistema facial, y en sexenios pasados también han capturado a varias personas que son buscadas, pues se recapturaron a más de 4 o 5. Entonces este tema es que tampoco hay un cuerpo policiaco especializado en la búsqueda de los internos que se fugaron, porque ¿dónde está el resto? ¿Qué autoridad los está buscando? Entonces ¿el culiacanazo? Sí, después del culiacanazo nadie los ha buscado. Prueba de ello es que esta persona que fue detenida ayer, pues tranquilamente llegó sin saber o no conocía o dijo a lo mejor el sistema facial no es muy bueno, no me van a reconocer. Ya hay antecedentes de otros casos similares aquí en la Feria Ganadera. Así es, Javier. Dice Alejandro García, buenas noches a todos. Es mucha la corrupción la que hay en los penales. Los directores reciben mucha mochada de todo lo que pasa ahí. A cada rato se encuentran armas, drogas, dinero. Lo mismo de siempre, dice. Y esto no nada más en Sinaloa, es a nivel nacional, es la corrupción. Justamente lo que comentábamos. Son ya las 7:22. ¿Algo más, Francisco? Sí, mira, de hecho el modelo del penal de Culiacán son de esos penales que ya casi no hay en el país, tomando en cuenta, como dice Cabrera, que pues hay actualmente 500 reos federales. ¿Por qué? Porque bueno, por eso se han creado los penales de máxima seguridad, otros de media seguridad que no son tan estrictos como los de máxima seguridad, pero ya siendo de media seguridad ya empiezan las reglas a cambiar. No te permiten utilizar dinero en efectivo, tienes que traer cierto tipo de vestimenta, tienes que informarle a la autoridad qué familiares te van a ir a ver, comprobarlo, etcétera, cumplir con actividades de tecnológicas, en fin. Es otra situación, ¿no? Entonces, pero en el caso aquí del penal de Culiacán,
sigue siendo pues, prácticamente el mismo sistema desde que fue creado. Ha ido creciendo en la medida que el hacinamiento de presos, es decir, el ir aglutinando donde ya no caben tantos, han ido haciéndole parches por aquí, parches por allá, pero ya es un sistema agotado donde por eso pasa lo que ocurre. Y como ahorita decía Milton, yo le agregaría que a ese sistema que hay adentro de usos y costumbres y reglas que son valores entendidos entre quienes están ahí actualmente purgando alguna condena, son inclusive epicentros de información de primera mano de lo que va a ocurrir, de lo que ocurrió y quiénes son los responsables de lo ocurrido. Es decir, y de lo que está ocurriendo. Y de lo que está ocurriendo. Es impresionante cómo fluye la información entre toda esa comunidad que forman una ciudad aparte, porque es como una ciudad aparte, y pues no son 100, 200, son bastantes cientos de personas que están ahí purgando alguna condena o esperando alguna sentencia. Pero, insisto, ese es el penal que fue diseñado así, y creo que esta situación va a continuar con autogobiernos internos y bueno, y con enfrentamientos de este tipo cuando caen y se juntan grupos que tienen rencillas personales de los diferentes organismos y carteles de la delincuencia en Sinaloa. Así es. ¿Tu conclusión, Milton? Eso, esta parte va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Por dos situaciones. Porque no hay una voluntad del gobierno federal, o no se ve, primero, de sacar a los reos y reubicarlos en otros penales donde obviamente le despresurice el tema de la población en el penal. Número uno. Número dos, aquellos programas o aquellos fondos que había de mejorarle el salario a los celadores o a todas las personas que tenían que ver en el ámbito penitenciario, pues tengo entendido que ya no hay, o se ha ido precarizando el salario a este tipo de policía o este tipo de agentes policiales. Y aparte, los aditamentos, uniformes, armas, equipo policial, si bien es cierto en algunos casos, como bien comentabas ahorita, el tema de la feria ganadera, con ese mecanismo de detección facial, donde pudieron detener a una persona, ok, pero en los penales, ¿cómo o qué tipo de innovación tecnológica van a empezar a meter para detener este tipo de situaciones? Una. Y dos, ¿cómo vas a tener contenta a la base policial allá adentro? ¿Para qué? Para que detenga este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque también es el factor, lo decía Pancho, el factor miedo que brincó al factor terror. Entonces, ¿cómo tratas de mediar ahí? ¿Cómo tratas de amortiguar que no se te pele la gente? Ese es el gran tema. Y con sueldos precarios se puede abrir una situación de fácil corrupción, una a través de la compra o a través del terror. Entonces, aguas con eso. Entonces, son ciudades, dentro de las ciudades, con sus reglas no escritas, sus usos, sus costumbres, y se va creando toda una forma de vida donde el que sale, si pretende, pues sale más especializado en las formas del crimen organizado, pues. Entonces sale y pues quien quiere salir rehabilitado, pues todo el mundo le echa ganas y pues, vemos cómo salen las personas. Pero si sales con una red de conexiones, si respetas las formas, sales con una red de conexiones inimaginable, ¿no? Pues así las cosas. El otro tema que quería yo guardar, pero da para una mesa completa, es el de los feminicidios y esta detención que se generó, sí, pues en 24 horas. Da para análisis el tema de del índice de impunidad en los feminicidios, que es mucho menor que en el de los homicidios dolosos. Da para un tema en específico. Y en la mañana también, en la visita de Castañeda Camarillo, pues nos reiteraba que Sinaloa, a pesar de la percepción o de la sensación de inseguridad, seguimos en el lugar número 26 a nivel nacional de 32 estados de la República. A pesar, insisto, de que muchas veces la sensación de inseguridad que tenemos, pues pueda que no concuerde, ¿no?, con ese lugar a nivel nacional. Habrá que preguntarnos cómo se sienten, ¿no?, los otros 25 estados. Imagínense ustedes que ya aquí ha sido tema. Pero bueno, dará para otra mesa.
Javier, 30 segundos, nos vamos. Sí, pero la percepción que estamos viendo ahorita es diferente a la percepción de hace algunos años, porque el problema de la violencia es de los homicidios dolosos. Ahorita la percepción es del temor a ser objeto de robo y asaltos, que las tendencias y las estadísticas nos hablan que son delitos que van al alta. Delitos como el robo a bancos, delitos como el robo de vehículos, delitos como el robo a comercios y casas habitación, la tasa va hacia arriba. Entonces esa es la percepción que se tiene, y más en esta época del año, bueno, ya hay un gran flujo de dinero, pues vea diariamente lo que conocemos de gente que es asaltada, negocios que son saqueados, y bueno, pues esta situación sí le mete mucho más temor a la población, porque son cuestiones de tipo patrimonial que tienen un impacto distinto a los homicidios dolosos. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Muy buenas noches. Francisco, 30 segundos. No sé ahorita, pero antes, por ejemplo, el Estado de México llegaba a ocupar los primeros lugares en feminicidios y en otro tipo de homicidios dolosos, nada más que allá pues los matan a pedradas, a machetazos, etcétera. Y aquí son más espectaculares las ejecuciones y muchas veces son de tal impacto y de tal manera que, pues bueno, el terror inmediatamente permea en el tejido social de la población. Pudiera ser eso, ¿no? Pero qué bueno que en la fría estadística, pues vamos ya en el lugar 26. Sí. Entonces, ojalá que continúe bajando y que nos vaya cambiando poco a poco esa percepción. Y una de las mejores muestras de cómo está la situación en los penales como el de Culiacán, a ver, ¿por qué todo es tan caro al interior del penal? ¿Por qué? ¿Quién le sube los precios? ¿Quién se encarga de que todo sea tan carísimo ahí como cuando llega uno al aeropuerto o a la feria ganadera? El otro día a mí me tocó ir al aeropuerto y la verdad me sorprendió la cola de vehículos que están sin entrar al estacionamiento. Claro. Y dije yo, ¿qué no pensarán que gastan más en la gasolina? Pero yo me había quedado en 24 pesos. Cuando llego y me topo que la primera hora vale 32 pesos y la media hora vale... Ah, caray, dije yo, esta no es que la raza mía acá de Culiacán sea codo. Le están manifestando el repudio a los propietarios precisamente. Y ahí andan los de la Guardia Nacional moviendo, cuidando efectivamente. Yo nomás me preguntaría y ojalá que hubiera respuesta. ¿Pagará predial el ayuntamiento como corresponde? ¿El aeropuerto? El aeropuerto, perdón. Al ayuntamiento. Debe pagar. ¿Es cuestión de investigar? ¿No? Debe pagar, pero aparece como deudor. Aparece como deudor. Pues cobra el alcalde porque son muy buenos para cobrar el estacionamiento los hijos. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Milton, 30 segundos. ¿Quién fija los precios? ¿Quién manda? O sea, el que controla el flujo de mercancías, la creación y distribución, ese es el que fija el precio. Y cuidadito con que haga competencia o bajes o algo, porque ahí las reglas son las reglas y las reglas se respetan. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como bien comentabas, Francisco, esto gradualmente lo vamos a seguir viendo y vamos en función de la vagancia o de la viveza de los directores y del oficio de los celadores, es que vamos a ver esto cada vez más gradualmente. Pero como bien dijo aquella persona, aquel director, pues no se van porque no quieren. Pero también al poder establecido, también a quién le conviene tenerlo guardado o que se salga. Pero todo depende de las reglas de que quién realmente manda en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Milton. Así nos vamos a despedir agradeciendo el favor su atención. Lo dejamos bien acompañados con buena música en Vibra Radio y mañana estaremos con usted a partir de las 6 de la mañana. A nombre de todo el equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.